Creo que la primera pregunta que salta o que sería bueno en esta noche conversarla es cuál es el propósito o quién creó inicialmente el matrimonio, un poco qué implica esto, qué había detrás y sería bueno si nuestros hermanos que tienen más tiempo en el Señor pueden guiarnos un poquito en esto y luego también podemos, por la gracia del Señor, añadir un poco más, ¿no? Bueno, tenemos en Génesis como Dios nos lo crió en el principio, en capítulo 1. Es interesante que cuando dijo en versículo 26, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Interesante, somos creados en la imagen y semejanza de Dios. Dios es triuno y nosotros también somos triunos, espíritu, alma y cuerpo. Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero somos creados a su imagen. Pero es interesante que dice que los creó varón y hembra. Hay mucho esfuerzo en el mundo actual de barrer la diferencia entre varón y hembra. Y si nosotros entendemos que Dios nos creó así, mucho mejor va a funcionar las cosas. Pero en capítulo 2 nos da más detalle tocante a esto. Y Adán está llamando, dando los nombres a los animales en versículo 20 de capítulo 2. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y aquí tenemos el detalle de cómo lo creó. Y para mí es sumamente interesante y ayuda si nosotros vemos que Dios hizo caer sueño profundo, versículo 21, sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, estas son sus primeras palabras que son escritos que Adán habló. Es cuando vio a su compañera. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mis carnes. Este será llamado varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaron. Aquí tenemos entonces la forma que Dios hizo en el principio. Era de un sueño profundo, es figura de Cristo que fue a la muerte para que nosotros, la iglesia, fuésemos hechos de su muerte. Nosotros hemos sido formados. Para mí es sumamente interesante esto, hermanos, que es la forma que Dios no hizo
exactamente independiente la varona del varón, sino era hecho de una costilla, como uno ha dicho. No fue hecho de la cabeza para dominar del hombre, no fue hecho del pie para que sea pateado, sino fue hecho de la costilla para estar abrazado. Y esta es una relación, y nos dice en Efesios 5 claramente que este es figura de Cristo y la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros podemos pensar en nuestra relación como hombre y mujer. Su primer pensamiento de Dios era Cristo y la iglesia. Y cuando llegó a poner criaturas en este mundo, los puso para reflejar la verdad de Cristo y la iglesia. Así que el varón es figura de Cristo y la mujer es figura de la iglesia. Y este es lo que debe ayudarnos, hermanos, en nuestras relaciones juntos. Qué importantes puntos para meditar. Quizás solo puntualizando algunas cosas, vemos que el diseño de esto fue algo que no proviene de nuestro deseo, sino más bien del corazón de Dios, ¿no? También notamos que el sexo, pues, como dice en Génesis, fue parte del modelo de Dios mismo, ¿no? Y de allí que en Génesis capítulo 1 lo creó a su imagen y también les dio esta particularidad de género, ¿no? Varón y hembra. Y en el capítulo 2 la tomó de la costilla para que, como dijo nuestro hermano, esté cerca de su corazón. Lo que quería mencionar aquí hacia el final, hermanos, es, como dijo Adán, la cercanía, ¿no? Hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y también la iglesia dice que ahora somos miembros de su carne, de sus huesos, ¿no? Y también la santidad en la que Dios creó al hombre y cuando los puso en inocencia y creados según la voluntad de Dios, estaban desnudos y no se avergonzaban. Eh, Luego vamos a ver, creo que Dios mismo les pone sobre la creación para que se reproduzcan en el capítulo siguiente y la voluntad de Dios no ha cambiado en ese sentido. Si es que nuestro hermano nos ayuda un poco más al respecto. Es en capítulo 1, hermanos, donde dice en versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread, etcétera. Hermanos, es que su propósito era de que la multiplicación, nosotros conocemos las relación íntima entre hombre y mujer resulta en procrear, en tener hijos, y esta es la voluntad de Dios también. Veo importante, hermanos, esto que a veces hay personas que han sido violados, pero este completamente deja a un lado el propósito de Dios. Este tiene que ser formado una unión primera delante de Dios y luego las relaciones íntimas están en completo orden. Dios mismo lo ha creado así. Y de gozar estas relaciones íntimas es normal, es completamente normal, hermanos. Entonces, este es lo que Dios ha ordenado en el principio. Algunos
pueden tener más hijos y otros menos, pero la cuestión es que podemos tener estas relaciones íntimas. No es prohibido. Muchas veces tienen vergüenza de este lado. Claro, es una cosa entre parejas nomás, no es entre otros, es completamente entre ellos, igual que Cristo y la iglesia. La unión que hay entre nosotros y la iglesia es tan íntima, hermanos, que cuando Pablo perseguía en su vida inconverso a los creyentes, igual en esta forma, el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque estaba tocando su propio cuerpo. Eso está en Hechos 9:4 solamente para mencionarlo. Eh, Voy a hacer una pregunta, pero antes de esto nada más para indicar que en Génesis 3, capítulo 3, verso 20, aquí Adán llama a su mujer Eva, 3:20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Entonces, vemos que dentro de la voluntad de Dios y la relación que hay en el matrimonio, en esa intimidad con la pareja que el Señor nos ha dado, pues es puro, santo y limpio. Voy a hacer una pregunta, hermano. Quizá alguien entendió mal y también diría yo la aplicación, ¿no? Aquí hallamos a Adán y Eva que estaban desnudos, no se avergonzaban, y ciertamente cuando uno se casa, pues el cuerpo tiene una apariencia y cuando van pasando los años, pues quizá está más gordito, está esto, lo otro, pero seguimos amando a la persona con la que nos hemos casado. Y no es motivo de vergüenza si alguien dice es que yo ya estoy más gorda o es que yo ya me hicieron una cesárea y tengo unas cicatrices. En una ocasión, una mujer no quería mostrar parte de su cuerpo a sus hijos, ¿no? Y porque había sufrido una cesárea para darlos a luz. Y su hijo fue y le preguntó, papá, ¿tú amas a mi mamá? Y el esposo le dijo, sí. ¿Sabes que mamá no quiere mostrar su cuerpo, esta parte? Eh, y su esposo le dijo, ¿sabes qué es eso? Esas son las cicatrices del amor. Y cuando tú naciste, ella tuvo que permitir que su cuerpo sea abierto en esa parte para que tú salgas. Oh, hermanos, es precioso saber que aunque una esposa haya tenido una operación o igual el esposo, eso no es motivo de vergüenza porque nos conocemos y la relación que tenemos como pareja es muy íntima. Estaba pensando, hermano Roberto, hay un versículo y quisiera que nos ayudes con esto porque la aplicación, si bien es cierto, el mundo ha caído, está degradado, eh, hay mucha maldad actualmente y la Biblia dice en problemas del matrimonio y a veces leemos el título y pensamos que esto está aplicándose a algo dentro del matrimonio, pero cuando uno lee el contexto general de lo que está en Primera de Corintios 7, estamos viendo que Pablo escribió a la iglesia en Corinto porque había una serie de problemas. Y el problema aquí no era las relaciones sexuales en el matrimonio, porque eso es santo, es puro, es bueno, está bien, sino más bien
que era fuera del matrimonio. Y si leemos aquí en Primera de Corintios capítulo 7, voy a leer estos 3 versículos y si luego me pueden ayudar los hermanos, solo voy a empezar con esto. Dice, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Si leemos este versículo solamente así aislado, creo que podemos perder la esencia de por qué Pablo escribió esto. Eh, Cuando leemos la segunda parte, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Esto es de las relaciones íntimas, pero ¿por qué la Biblia dijo que bueno le sería al hombre no tocar mujer? ¿Y de qué estaba hablando o de quién estaba hablando en este caso? Yo he escuchado a veces que dicen no me toques. Y cuando uno está de novio, más bien no debe tocar. Sí. Este es el propósito, creo que esta es la esencia de lo que nos enseña aquí en este versículo, pero cuando ya estamos en el matrimonio es diferente. Si por favor nos puedes ayudar un poquito más, hermano, con respecto a este versículo. Bueno, tal vez fuera bueno leer versículo 4 y 5 más, ¿por qué no lees esto? Entonces, el versículo 4 también dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Se ve que las relaciones íntimas son correctos y es la forma de que podemos evitar la fornicación. La fornicación es cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, hermanos. Puede ser con otras personas casados o no casados. La fornicación es un término amplio. Todo variación ilegal de actividad sexual es fornicación. Entonces, para evitarlo, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido y debe cumplir con el deber conyugal, el hombre como también la mujer. Y dice en versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, la unión está tan íntima que nosotros tenemos que pensar en el otro y evitar. Yo he visto que muchas veces si se niega las relaciones íntimas sexuales, entonces ahí es donde entra problemas con fornicación. Y esa es la forma que Dios ha puesto para que nosotros no lleguemos a esto. Por esto dice en versículo 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. Y a veces con mi esposa hemos llegado a un acuerdo, por un tiempo vamos a, en vez de tener estas relaciones íntimas, vamos a dedicarnos más a la oración. Pero dice, volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque tenemos en nuestro cuerpo, el impulso sexual es muy fuerte y nosotros necesitamos dominarlo desde luego, pero esta es la forma que nosotros podemos
dominarlo es en tener relaciones con nuestra propia mujer. Esta es la forma que Dios ha puesto. Con todo, debe haber este mutuo respeto el uno del otro. A veces la mujer está enferma, hermanos, y nosotros tenemos que considerarla. Y por esto digo, hay otro punto que debemos llegar, tal vez es el amor. El hombre es mandado a amar a su mujer, como Cristo amó a la iglesia, hermanos, pero nunca la mujer es mandado a amar a su marido, es mandado a sujetar a su marido. Se ve que las mujeres aman a sus maridos, pero nunca es mandado, es el hombre que debe amar. Y yo veo que muchas veces en un matrimonio, allá lo tiene el versículo ahí, maridos, versículo 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este amor que habla en versículo 25, hermanos, es amor agape. Y lo que veo es que muchas personas piensan que es amor de emoción. Este amor no es amor de emoción, es amor de decisión. Yo he decidido amar a esta mujer que tengo a mi lado y nadie me va a disuadirlo. Esta es mi decisión y por más que me cuesta, porque a Cristo le costó su vida amar a la iglesia, hermanos. Y nosotros, por lo menos yo, hermanos, no he puesto mi vida todavía para mi esposa. Me falta mostrar este amor divino, hermanos. Y veo que si nosotros entendemos esto, ayuda mucho. Yo quiero contarles de una pareja que conocí en un lugar que tenía problemas. El hombre dijo a un hermano que estaba visitando en su casa, él quejó delante de su esposa y delante del hermano, diciendo, hermano, yo no amo más a mi esposa, ya no la amo. Y el hermano que le estaba visitando le dijo, y pienso que era muy buena la respuesta, y dijo, hermano, la palabra de Dios no le pregunta si amas a tu esposa, te manda a amar. Y de veras es, hermanos. Nosotros debemos amar a nuestras esposas con este tipo de amor de que ama a pesar de todo, por más que sentimos en un momento que no es tan bonita, lo amamos de todos modos. Hermanos, este es un mandato de Dios. Y nosotros, yo hallo, hermanos, que cuando nosotros sencillamente obedecemos pensando en Cristo, imagina cómo fue maltratado el Señor Jesús. Le escupieron en el rostro, le coronaron de espinas, le latigaron su espalda, le crucificaron, hermanos. Algún rato Cristo dijo, este es mucho abuso, ya no aguanto, me voy. No, nunca, nunca. Él aguantó todo. Ahí está el ejemplo para nosotros los maridos, hermanos. Y de veras, nosotros fallamos. Cuando hay fallos en un hogar, refleja en la cabeza del hogar. Entonces, hermanos, pongamos en nuestro lugar para amar a nuestras esposas igual que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este ayuda mucho si nosotros tenemos este encuentro, hermanos. Yo digo que el amor viene principalmente amado de una forma decisiva, entonces este forma el ambiente para un hogar feliz, para que cuando los hijos lleguen, hermanos, entonces ellos también sienten cómodos en el hogar. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo digo que me falta mucho todavía. Le digo, hermanos, tenemos 46 años de casados. Para mí es mucho más bonita
que cuando me casé con ella. Pero hay otros hermanos que pueden dar consejos también, hermanos, tal vez. En Génesis, capítulo 1, no, capítulo 2 de Génesis. Dice versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Es muy interesante, hermanos, tratar esto en la forma espiritual, porque cuando nos casamos, tenemos una atracción física, lo que estaban hablando nuestros hermanos, de que cuando pasan los años, a veces la carne se deteriora o cambia de forma, tal vez para algunos es un poco ya no tan agradable, pero como el hermano Roberto decía, cuando a través de los años va purificándose esta atracción, ya no es físico, sino espiritual. Porque en este versículo 25 dice, estaban amantes desnudos, Adán y su mujer. Ahora, ¿qué quiere decir desnudos para nosotros? Porque en Efesios, voy a leer otro poco más en Efesios capítulo 5. En el capítulo 5, en el versículo 27 voy a leer al respecto de nuestro Señor Jesucristo, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Vemos aquí comparando con el Génesis de que ya no es una atracción física, sino es algo espiritual. A veces entre los políticos, quiero hacer un ejemplo, siempre están quejándose de falta de transparencia. Trasladándole al matrimonio, cuando un matrimonio está madurando ya son como desnudos, porque una mirada, un gesto, ya hay alguna mentira cuando hay alguna cosa, digamos, que, o la mujer, pero cuando llega esa perfección de marido y mujer, es como si estuviera transparente, al desnudo. No hay cómo es lo que nosotros quisiéramos llegar a esa parte a donde no hay nada que esconder. Entonces, cuando ya nos atraemos espiritualmente, ya no nos fijamos en lo físico, sino en lo espiritual. Qué maravilloso es cultivar ese amor entre nosotros, porque a veces como marido y mujer, tal vez algunos no nos
no nos esforzamos por agradarle al marido o a la mujer, entonces ya van arrastrando cositas que ya dejan de ser, por decírtele así, que en vez de fomentar ese amor, van creando distancia. Entonces, por esa razón, la palabra nos habla de perfeccionar. En efecto, hemos leído, y esa es, hermanos, una gratificación. Atraemos espiritualmente, ¿no? Sí, hermanos, esto no me quería añadir. Creo que las dos cosas van juntas, hermano. Por el un lado, la Biblia dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Nosotros como tal, y como dijo nuestro hermano, tenemos tres cosas, ¿no? El espíritu, el alma y el cuerpo. Lastimosamente, en el mundo lo que buscan es una relación inversa. ¿A qué me refiero con una relación inversa? En que ellos primero en el mundo buscan la parte del cuerpo, pero en cuanto a nosotros, nuestro ser, como dice 1 Tesalonicenses 5, en el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y esta parte es algo que Dios tiene que hacer, la santificación. Empieza por nuestra vida, pero también va a mostrarse hacia el hogar. Y todo vuestro ser. Nuestro ser no es solo el cuerpo, tiene que ver primero con el espíritu, que está nuestra relación con Dios, luego el alma, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad y nuestro cuerpo. Una de las cosas importantes es reconocer que Dios nos ha creado tal y como somos. Cuando el salmista David escribió diciendo, tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú me tejiste en lo más profundo. Y luego no hay una sola cosa que haya faltado de cuanto tú diseñaste. Y esto es importante. Con el tiempo, hermanos, cada uno de nosotros vamos a ganarnos arrugas y más. Pero en la parte física, cuando la relación empieza por el espíritu, tenemos una relación espiritual con el Señor, sabemos cosas de la otra persona que ayudan o estorban en su crecimiento espiritual. Luego está también la parte del alma. A veces podemos, como dijo el hermano, solamente le vemos y ya sabemos que algo está mal, o nos ve la esposa y dice, ¿qué te pasó? Y a veces dicen nada, pero uno sabe que ese nada, ¿no es cierto? Y luego está la parte física. Por la gracia del Señor, nosotros entendemos que nuestro cuerpo, como dice Pablo, este hombre exterior se va desgastando, se va a desgastar. No vamos a tener el mismo cuerpo que teníamos cuando nos casamos, quizá 18, 20, 24, a lo que se casó cada uno. Pero nos aceptamos tal y como somos. En el caso de algunos van a decir, pero vea, ya no tiene nada de bueno, está toda gordo o gorda, o vea, ya está desmolado, ya no hay nada atractivo. Pero ¿saben qué? Hay una cosa que es el ser humano, tripartito. Está su espíritu, su relación con Dios, está su alma, sus emociones y su relación con los demás también, y está el cuerpo. Alguien puede ver a una persona, a un hombre muy atractivo, una mujer muy atractiva, pero que se porta mal, que es mal hablada, que es gritón o gritona y que tiene un carácter insoportable o cualquier otra cosa, y todo aquello bonito que se veía se acabó, porque el ser humano no es solo cuerpo, es espíritu, alma y cuerpo. Y hermanos, lo más agradable de una persona no está en el cuerpo, porque el cuerpo con el tiempo
va a cambiar, va a perder el atractivo. Si alguien ve a una abuelita de 80, 90 años, ya no tiene el cuerpo que tenía cuando era una chica de 18, de 20. Pero lo que le va a acompañar es su espíritu y su alma. Por eso también hallamos algo muy interesante, hermanos, que no solamente es para el hombre, sino para la mujer, sino también para el hombre, el tener un espíritu afable y apacible. Una de las oraciones que yo realizaba por mis hijas y que todavía las sigo haciendo es que el Señor les conceda tener un espíritu afable y apacible. Pero es interesante que aunque este mandamiento que dice el Señor en Primera de Pedro, capítulo 3, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Los adornos no están mal, pero cuando se sacan aquellos adornos y se queda como decir al desnudo, tiene que haber algo que tenga mayor peso. Es como, voy a poner un ejemplo, una mujer se maquilla y se ve muy bonita y cuando se saca el maquillaje o se tiene un peinado muy hermoso, pero y cuando está despeinada. Alguien se casa y va a la luna de miel y luego le ve toda despeinada y más. Y resulta que esas son cosas temporales, hermanos. Por eso dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. No están mal ni los adornos ni los peinados, sino el interno, el del corazón. En el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible. Es interesante que el espíritu afable y apacible no es solamente para la mujer. La escritura dice que este espíritu afable y apacible es de grande estima delante de Dios. Y creo que esta es una responsabilidad tanto para el hombre cuanto para la mujer. Que el Señor nos ayude, hermanos, en esto. Recordemos que el cuerpo se va a desgastar. Y Génesis capítulo 2, que ya leyó nuestro hermano, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Si bien es cierto, podemos tener la parte espiritual, pero también la parte física y es una verdad. Tengo que decir esto, hermanos, y perdón que lo diga sin tapujos, porque a veces hay quienes dicen, no, no me veas, no, no, y se van de luna de miel y no sé, o sea, Dios creó el sexo para que dentro del matrimonio sea santo y sea agradable al Señor. El Señor nos ve y ante Él estamos desnudos, pero el saber que nos hemos casado con la otra persona y que puede vernos completamente y además saber que tanto nosotros aceptamos a la otra persona con una marca que nadie le ha visto en su cuerpo, con alguna característica que nadie más sabe, pero nosotros aceptamos y amamos a esta persona así. Y lo mismo del otro lado. Lastimosamente el mundo enseña la fornicación, el adulterio y todo esto, pero muchos asocian esto también con que es malo. Sin embargo, dentro del matrimonio, hermanos, no está mal. Lo que está mal es que se lo haga fuera del matrimonio. Creo que el Señor puede añadir más, algún hermano puede añadir más en esto también. Siempre medito, y no sé si ya llegamos a la hora. Lo que nuestro hermano Roberto leyó en Efesios 5,
Y yo me pregunto siempre, ¿por qué el Señor, sí, de 22, ¿verdad? Hasta 25, de 23 hasta 25, el Señor no comparó a Cristo la iglesia con otra cosa que no sea los esposos, pareja de esposos? Porque mire, hermano, este mundo está bien hecho. Y me preguntaba, ¿por qué el Señor no comparó a Cristo a la iglesia con la tierra y el mar? O el sol y la luna, o las montañas y las nubes, o los ríos y las lagunas y los lagos, o no sé qué cosa de la creación. Hermano, según esos versículos, los comparó con los esposos. No importa de qué países sean, no importa el color, no importa su profesionales, si son de altos, sí, no importa la profesión, no importa si son pobres o sean ricos, dos esposos. Y yo pienso, hermano, que a veces habemos hermanos que no queremos acompañar a los que se van a casar. Y debe ser un gusto, debe ser un anhelo de acompañar a nuestros jóvenes cuando se van a casar, estar presente allí, honrarlo con nuestra presencia, porque se van a unir dos personas que Cristo lo compara con él y la iglesia. Pero a veces mejor hacemos otra cosa y nos vamos para otros lugares a visitar a un amigo. Mientras hay dos parejas, hermanos, que se están casando, yo me quedo en mi casa oyendo noticias o viendo no sé qué cosa y debo acompañarlo, porque por esa palabra, hermano. Ahí el versículo 24, así que como Cristo, así que como la iglesia está sujeta, que también las casadas lo estén a su marido. Y versículo 23, hermano. El versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo y él es su salvador. Entonces, es una cosa, hermano, que el versículo 29, vamos a ver qué dice. 28, 29, mire cómo dice. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Usted no ve, mi hermano, es lo único en esta tierra que la palabra de Dios compara a Cristo a la iglesia es con dos esposos, con una pareja de esposos. Y por eso esa unión es tan divina, tan seria, que casi no hay forma de cómo desunirlo. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y Adán fue tan sabio y se sintió tan satisfecho, tan contento, que le llamó, esta es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Entonces, hermano, hay que valorar eso. Y es verdad que a veces hay hermanos que se dedican y les gustan. Y quizá yo sea uno de ellos, que me gusta y me preocupa ver los jóvenes solteros. Y he llegado al atrevimiento, hermano, y no me da vergüenza decirlo ni confesarlo, de decirle a algún hermano, hermano, mira la hija de fulano, mírala, obsérvala. Y a ella también le he dicho a muchas hermanas jóvenes, hermanas, si tú te quieres casar, porque así lo hicieron conmigo. Y no es pecado hacer eso, hermano. Que los hermanos estén preocupados por los jóvenes solteros, pero a veces, hermano, yo no me meto con eso. Y es verdad que a veces usted
hay que tener valor para usted decir a un joven que está sin casar, que busque una mujer para que se case. Y a una joven. Eso es un trabajo de los ancianos, los hermanos. Eso no es un trabajo de vecino, ni de jefe de ella, ni de su profesor. No, no. Es un trabajo de los hermanos. Claro, los padres no hacemos eso. Yo tengo 2 hijas y no he hecho eso con mis hijas, pero sí lo he hecho con otras. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque Cristo de la iglesia fue con lo único que el Señor comparó la palabra de Dios a Cristo de la iglesia, fue con 2 esposos. Y eso, hermano, es muy serio. Y de verdad que a veces nosotros no valoramos eso. Hablar que cada día, hermano, nosotros pensemos en eso. Que aunque tengamos aflicciones y tengamos algunos conflictos entre esposos, pero Cristo nos ve. La palabra de Dios nos compara con Cristo la iglesia. Y eso, hermano, es muy serio, muy lindo y precioso, digno de valorar. Somos más que privilegiados, mi hermano, que somos comparados, los esposos, con Cristo la iglesia. Qué bonito, mi hermano. Que el Señor nos guarde. No fue buscando, sino él, cuando el Señor la trajo, él reconoció. Y pienso bien, hermano, yo también, cuando era soltero, miraba a las hermanitas y pensaba muchas cosas. Y digo que el Señor tenía que guiarme en una forma especial. Y cuando yo digo que yo tenía 30 años cuando me casé y mi esposa 37, pero digo que doy gracias a Dios ahora que me ha hecho esperar un poco más hasta que trajo la persona adecuado. Y digo esto, hermanos, para Adán había una sola mujer, no había otro. Podemos decir esto para cada uno de nosotros también. Hay una sola que Dios ha preparado para nosotros. Espera, pídele al Señor, espera que le traiga. Y cuando llega el momento, como Adán va a decir, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y luego hay que ir adelante de este punto, hermanos. Pero digo que hay muchas costumbres en el mundo, hermanos, y digo que lo que el hermano Pedro dijo, pero pienso que también hay lugar para esto en el temor del Señor, hermanos, de sugerir, aunque no siempre todo. Yo digo que yo recuerdo una pareja aquí, un hermano joven aquí, y un hermano le ayudó diciendo, ¿por qué no mandes una carta a hermanita? Y lo hizo y resultó el matrimonio, hermanos. Así que hay lugar para esto, hermanos. No digamos que no, pero hay que hacerlo con bastante cuidado. El Señor nos ayude en esto. La cosa que veo que la mujer puede ayudar a su marido en su vida, en darle el debido atención, ¿no? Voy a mostrar un versículo en Tito capítulo 2, hermanos, por favor. El único lugar en las escrituras donde dice que la mujer ame a su marido. Tito 2, versículo 3, 4 y 5. Voy a leer. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadores, no esclavas de vino, maestros del bien. Ahora note este versículo 4.
que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosos de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En otras palabras, las mujeres ancianas son los que son designados para enseñar a las mujeres jóvenes cómo amar. Esta palabra amor no es agape, este es fileo, es el amor de mutuo aprecio. Y este debe ser en las mujeres hacia sus maridos. Veo importante este, hermanos. Y si ellos lo han, la mujer piensa en otra forma que el varón y puede ser una ayuda idónea. Nosotros los varones no somos completos en nosotros mismos. Necesitamos nuestros esposas y sin ellas no somos completos, hermanos. Hay otro versículo que el hermano leyó en 1 Pedro que quiero mostrar, hermanos, que sugerirles. 1 Pedro 3 y versículo 7. Donde hermano leyó versículo 1 hasta 6, se toca a las mujeres. Ahora los maridos en versículo 7. Igualmente, vivid con ellas sabiamente. No hay que tratar a la mujer, hermanos, con dureza. Dice, dando honor a la mujer, madre de mis hijos. Es muy preciosa esta mujer. Como a vaso más frágil. ¿Por qué dice que son vasos más frágiles? ¿Sabe por qué, hermanos? Nosotros somos vasos frágiles. Ellas son más frágiles. Y cuando yo trato de un vaso frágil, lo tomo con cuidado, lo toco con cuidado. Pero nota al fin de este versículo 7 dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir que nosotros debemos orar juntos. La mujer no ora en voz alta en la asamblea, hermanos. Ora, claro, pero dice amén a las oraciones, pero en la casa la mujer puede orar en voz alta, hermanos. No hay problema. En mi casa yo oro en la mañana y mi esposa me sigue orando y yo le escucho ya su oración, otro enfoque que yo tengo. Y ese me ayuda mucho, hermanos. Así que las oraciones en la familia deben ser los dos. Cuando hay familia, yo recuerdo, hermanos, a veces cuando tenía mis hijos en casa, teníamos reuniones en que todos los hijos oraban también. Es bueno que ellos aprendan a orar en la casa. Así que, Señor, nos ayude en esto. Son puntos que la mujer puede ayudar al hombre a animarle a la oración en su lugar. Hay que ponerse de acuerdo cuándo se puede leer la palabra. Nosotros en nuestro hogar siempre hacíamos después del desayuno. Cuando estaba terminando los hijos su desayuno, yo agarré la Biblia y leía unos versículos y luego oraba y ellos se fueron a su colegio. Pero, hermanos, vean cuando es conveniente para que podamos leer la palabra. Señor, nos ayude, hermanos.
Es interesante que este versículo también dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, ¿no? No son inferiores en ningún sentido para nosotros, aunque tengan roles distintos. Las actividades que realizan son diferentes, pero son coherederas de la gracia, hermanos. Y creo que debemos reconocer eso también cuando ellas nos ayudan en el Señor. Son de mucho ánimo para los esposos. Nos Quisiera añadir un poquito. sigue nomás, hermano. Hay unos 3 versículos solamente quería leer con respecto a las mujeres para ayudar a sus esposos, porque pienso que la hermana era más entradora o más, como decir, más, un poquito más que el hombre, ¿no? Acerca de las cosas, Señor. Pero ella no sobrepasó, sino que había un caso de Apolos, como conocemos, él estaba hablando las cosas del Señor, pero a medias. Entonces, en el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo, hablando de Apolos, en la sinagoga, pero cuando oyeron, Priscila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, vemos aquí que Priscila tenía ese respeto con su esposo y lo llevaron aparte para no crear una cosa, malos entendidos, o para que la mujer haga su trabajo como corresponde. Entonces le ayuda, ¿no? Ahora, en el versículo, en Primera de Pedro 3, 6, vemos el aspecto de Pedro, Abraham y Sara. Y así, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Aquí vemos que lo llamaba Señor. Es un grado que de un respeto, de reverenciar a nuestros superiores y tratarles como corresponde. Y y es mucho respeto. A veces esposas tratan no les tratan bien de su nombre, o como a veces hacerse la burla. Ese es otro aspecto, digamos, que no debería ser una cristiana. Y así, hermanos, en estos versículos, un poquito más, quisiera ver en Efesios 5, 24. Creo que ya hemos leído esos versículos, pero otro aspecto de sujeción, en este caso, 5:24 dice así. Así que la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casas. Así que estos 3 puntos pienso que es una forma como debería ayudar al marido para que su marido esté con ánimo de seguir siendo, porque
El Señor, como ya nos han explicado nuestros hermanos, a cada uno nos ha dado misión. Ahora cumplamos con esa misión. Al marido le dice que ame a su esposa y a la esposa le dice que sujete a su marido. Entonces son misiones que a veces nosotros los varones, como no entendemos, no queremos amar a nuestras mujeres porque no está haciendo lo que el Señor le dice a ellas. Pero sin que estén haciendo o no, sujetándose o no sujetándose, dice la palabra, debemos amar. Es interesante, hermanos, estos 3 puntos que he visto y el Señor nos ayude, hermanos. Gracias. Hermano Nixon, no sé si podemos cantar el 196. Gracias te damos por esta maravillosa unión de hombre y mujer que tú has instituido para reflejar la gloria de la relación eterna entre Cristo y la Iglesia. Y ahora ayúdanos, aquí estamos en un mundo manchado del pecado y sabemos que muchas veces tiene afecto en nosotros y pedimos que podamos volver nuestros pensamientos a lo que tú nos has mostrado. Gracias, Padre, por estos momentos. Bendice tu palabra en nosotros, que sea la meditación de nuestros corazones. Nos encomendamos el resto de la noche en tus manos, en el nombre digno y precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén.